Estudió geología, siendo la primera mujer en titularse con un diplomado en ingeniería geológica. Exingeniera de Pemex, participó en el movimiento de 1968 mientras su papá era preso político. En un fragmento de una entrevista que se le hizo, ella explica que, bueno, su mamá le explicaba que su papá era un preso político y no un ladrón. Era una persona que luchaba por la justicia y la distribución de la riqueza para que ya no hubiera pobres. Esto fue, como les digo, en una entrevista que se le hizo, y por título lleva María Fernanda Campa, Geología y Compromiso Social, publicado en octubre del 2008 por José Rosas. Lo pueden buscar en internet. María Fernanda Campa fue fundadora del PRD, del cual se salió desilusionada cuando se dio cuenta que se había vuelto en un aparato electoral. Ella considera que en México se requiere un cambio de fondo. Los partidos son cortesanos y están en franca crisis, además de los problemas de corrupción. Sin embargo, no es pesimista. A 40 años del 68, el país es cada vez menos autoritario. Eso lo había dicho en el 2008, pero pues con lo de los 43 más la represión en en todas las partes del país, pues ya vemos que cada vez se vuelve más autoritario, con regreso del PRI y también con el PAN. Bueno, ya lo sabemos. Y bueno, denle un fuerte aplauso a la ponente. Y luego, Francisco Javier Guerrero Mendoza, etnólogo con maestría de Antropología Social, estudios de doctorado en Antropología y Economía por la UNAM. Actualmente es profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es autor de varios libros: La magia y la religión en la estructura social de los antiguos mayas, La conquista de la Malinche, La impasibilidad cuestionada de Juárez. El autor escribió este libro sobre Juárez debido a que hoy en día el país comienza a manifestarse la hegemonía del neoconservadurismo, tendencia a la que pertenece el neoliberalismo, el cual tiene entre sus metas vilipendiar y desprestigiar a los héroes de la patria, en particular a Benito Juárez como catalizador de la lucha popular en contra de la agresión extranjera. Guerrero quiere con su libro ayudar a frenar el avance de la ultraderecha, reafirmando el espíritu juarista. Solo así se podrá lograr la cultura e identidad nacional. Beatriz Lucia Cano fue la que escribió este fragmento acerca de este libro, y bueno, lo hizo en el Instituto Nacional de Antropología de Dimensión Antropológica. Bueno, un fuerte aplauso para nuestro ponente y les paso el micrófono. Bueno, voy a empezar hablando del clima, que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que se está planteando aquí, pero sí tiene mucho que ver. El 1 de octubre de 1968, estábamos una bola de gente ingenua en un local disque clandestino. Éramos miembros de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y nos estábamos organizando para ver qué hacíamos al día siguiente, día 2 de octubre.
de que había un mitin en Tlatelolco. Como éramos un poco mensos, pensábamos que no había ningún problema, pero lo que me llama la atención es que en ese momento había una humareda pavorosa, porque todo el mundo fumaba como chacuaco. Llegué a no ver los rostros de los compañeros. Había una chica condiscípula muy bella, pero en medio de la humareda, pues yo la veía como una combinación de Marilyn Monroe y el hombre lobo. Es decir, no entendíamos qué estaba pasando por la humareda, porque en aquel tiempo, quizá los que estén un poco más betabeles se acuerdan que había unas series de televisión llamado El Dr. Kildare y El Dr. Casey, donde los doctores fumaban a lo bestia, ¿no? Y entonces, aquí la cuestión es que en aquel tiempo pensábamos que el tabaco no nos iba a dejarnos, pues como nos dejó, ¿no? Para el tigre, ¿no? Y entonces, esto tiene que ver mucho con la cuestión del cambio climático famoso. Se supone que generalmente estamos a 14 grados Celsius o centígrados, pero si no hubiera gases en la atmósfera que llaman de efecto invernadero, estaríamos como a 18 grados bajo cero. El problema es que han aumentado esos gases, que son dióxido de carbono, es el metano, es el óxido nitroso, es el vapor de agua, los clorofluorocarbonos. Bueno, yo estoy hablando de cosas que no entiendo, pero en fin, esos son los gases que han aumentado a lo bestia en la atmósfera y están generando evidentemente un calentamiento global. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los megaproyectos? Bueno, el problema es que estamos viviendo en un planeta tóxico, muy tóxico, y que aquella humareda que teníamos aquel 1 de octubre, ahora es el planeta entero. Entonces resulta lo siguiente, nos encontramos, dijo, bueno, mire, las mujeres son mejores para hacer cosas pequeñas, ¿no? Pero las escuelas de capacitación, como se necesita un cerebro más desarrollado, pues son hombres, me decía Alejo Peralta, ¿no? Eso me recuerda a la misoginia de un amigo de ella que se llama Luis González de Alba, ¿no? Que odiaba a las mujeres porque era homosexual, pero homosexual macho. Era karateca, tenía un gran bigote y odiaba a las damas, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que los megaproyectos son realmente una peste. Y tenemos, por ejemplo, los megaproyectos yo diría 4 tipos. Uno son de infraestructura, digamos, puertos, vías de ferrocarril, carreteras, y por ello, evidentemente, se señala que eso es un gran beneficio para las poblaciones. Muchas están aisladas, por ejemplo, los Mijes, allá en Oaxaca, pues estaban aislados, pero ahora con estas carreteras, pues la cosa funciona muy bien. Eso es la infraestructura. Otro es el caso del extractivismo, extraer petróleo, extraer minerales, extraer evidentemente todo esto, que incluso en estos países llamados de centro izquierda se da mucho el extractivismo, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil e incluso en Venezuela, y en Perú desde luego, por supuesto. Entonces el extractivismo también es un caso de los megaproyectos. Otro caso es la producción. Evidentemente las grandes plantas industriales, todas las plantas fabriles, todo aquello que expresa pues un aluvión de productos y bienes y servicios, que muchos de los cuales satisfacen necesidades puramente artificiales. Por ejemplo, con toda seguridad, alguna de ustedes está enamorada de Justin Bieber, ¿no? Porque bombardean tanto con la presencia maravillosa de Justin, y sale tanto en la revista Hola, ¿verdad?, que alguna de ustedes, bueno, quizá los nietos más bien, deben estar enamorados de Justin Bieber, porque también se crean muchas figuras publicitarias. Por ejemplo, yo escuché a 2 babosos, espero que ninguno sea pariente de ellos, escuché a 2 babosos llamados Enrique Guzmán y César Costa, en el Teatro Blanquita. Sí, bueno, pero lo que pasa es que estaban cantando dueto con 2 señoras llamadas Poña la Negra y Olga Guillot, y nunca se escucharon las voces masculinas, nunca.
estaban totalmente opacadas por Toña y por Olga. Pero porque estos monos son más bien producto de la publicidad también. No eran grandes cantantes como lo fue Toña la Negra, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí hay producción de bienes y servicios, muchos de los cuales realmente no son necesarios. Claro, yo tengo mi colección de Hola, pero no quiero que se sepa mucho, porque claro, esa revista es muy cara. Y claro, el último número es sobre el divorcio de Angelina y Brad, ¿no? Entonces, también aparece, como otro ejemplo, el consumo, ¿no? Por ejemplo, los grandes malls. Hay chicos, hay muchachitos que se pasan la vida a los famosos malls, ¿no? Y no quieren salir de ahí. Y esos malls pueden estar juntos. Por ejemplo, algún imbécil, que creo que es jefe de gobierno del DF o algo así, de la Ciudad de México, se le ocurrió hacer 3 malls juntos: Plaza Universidad, Patio Universidad y Plaza Coyoacán. El resultado es que ya nadie puede andar por Avenida Universidad porque te tardas 45,000 minutos para arribar a algún lugar. Lo mismo hasta Plaza Tlalpan, por ejemplo, Oasis, ¿no? Dice nuestra compañera Claudia Sheinbaum que todos esos proyectos ya estaban acordados y que es muy difícil combatirlos. Entonces, aquí la cuestión es que esos megaproyectos también incluyen pues el consumo y sin embargo yo haría también la comunicación, porque resulta que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia tiene una cosa que sacó en 2012 que se llama Protocolo de Actuación sobre Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, que efectivamente acomoda estos proyectos de extracción, infraestructura, también de producción, también de consumo. No los clasifica así, pero no pone, por ejemplo, comunicaciones. En el caso de la Sierra Gorda de Querétaro, hay un megaproyecto de Televisa y Televisión Azteca que está afectando gravemente territorios de los escasos indígenas que existen allá en Guanajuato. Es Guanajuato. Son otomíes, son ñañú, y están siendo pues atacados y agredidos por estas compañías oligopólicas de los medios de comunicación. Entonces nos encontramos efectivamente con una serie de graves problemas, porque conocí a un señor llamado Arturo Barman y le pregunté, ¿por qué modificaste el artículo 27 de la Constitución? Pues porque fuiste tú. Es decir, tú fuiste el asesor de Salinas, ¿no? Entonces me dijo Arturo, hemos liberado a los campesinos. ¿Cómo que qué consiste eso? Sí, porque los campesinos estaban totalmente sometidos a la burocracia estatal. Eran esclavos del Estado. Bueno, voy a decir que yo estoy más o menos de acuerdo con lo que decía Barban. Es decir, visitando muchos ejidos y comunidades, es cierto que el Bandidal, el Banrural y muchas oficinas gubernamentales les obligaban a tener planes de producción impuestos desde arriba. Imponían caciques en las asambleas ejidales que incluso usaban la violencia contra las minorías que protestaban. Obligaban a los campesinos a producir productos y cosechas que no querían hacer ellos. Había pistoleros como Margarito Montes que obligaban a los campesinos con la pistola a hacer lo que ellos querían. Por cierto, que los del PRT se equivocaron y reclutaron a Margarito Montes. Entonces, efectivamente, había una tutela estatal opresiva sobre los campesinos. Entonces, Barman presumía de que liberando a los campesinos, o sea, permitiendo que los ejidos y las comunidades entraran al libre mercado, dizque por libre voluntad de los campesinos, entonces ya las cosas se arreglarían a favor de estos trabajadores de la tierra. Yo le dije, el remedio es peor que la enfermedad, porque se los libera del Estado, pero se los hace esclavos de las transnacionales, porque estas grandes compañías lo que quieren es apoderarse del territorio mexicano y latinoamericano en general, y eso es exactamente lo que está sucediendo. Entonces habría que ver, por ejemplo, el esposo de la próxima presidenta de México,
que la lengua se me haga chicharrón, ¿no? Doña Margarita Zavala, creo que el esposo es un ecuánime caballero, ¿no? Pero ¿cómo dicen eso? ¿Qué pruebas tienen? ¿No? Bueno, yo lo he visto andando tumbos, al güey ese, sí lo he visto, sí. Entonces, claro, ellos regalaron gran parte del territorio mexicano. Por ejemplo, millones de hectáreas a las compañías de transgénicos. Todavía no sabemos exactamente cuáles son los efectos secundarios de los cultivos transgénicos. Aunque hay experimentos que han hecho varios científicos, hay gente importante estudiando esto, como la doctora Silvia Ribeiro, como Elena Bulle y otros, que parecen demostrar que son nocivos en buena medida, aunque sean benéficos en otros aspectos, como en el combate a las plagas. Pero el señor esposo de la tal Margarita, efectivamente ha entregado multitud de millones de hectáreas a los cultivadores de transgénicos, aunque hay una ley que se supone que frena este tipo de regalos, por así llamarlos. Ahora, para el año 2014, había 27.566 concesiones mineras, bastantitas, que implicaban algo así como 27.2 millones de hectáreas. Era el 12.4% del territorio nacional. Ahora, con las minas hay un grave problema porque los que nos acordamos de otros tiempos, por ejemplo, yo navegué en el Titanic, ¿no? Me salvé, pues, ¿no? Los que nos acordamos que las minas, pues, era por túneles, había lo que se llaman vetas, se hacían unos túneles y la gente sacaba, pues, los metales, ¿no? Pero ahora resulta que hay una cosa que se llama minería de tajo abierto. Entonces se hace efectivamente un tajo en la tierra, se inyectan millones de litros de agua y una serie de elementos químicos, se sacan una multitud de piedras y de rocas, se desmenuzan y se va sacando el metal precioso u otro tipo de metales como el zinc o el cobre, pero sobre todo el oro y la plata. Para un simple anillo de bodas se necesitan millones de litros de agua y millones de elementos químicos que pueden ser azufre, arsénico, cadmio, cianuro y muchísimos más, ¿no? Entonces el resultado es que efectivamente donde estas compañías mineras tienen intrusión, el resultado es una invasión tóxica, no solamente de la gente que tiene los territorios directamente afectados, sino aquellos que son circunvecinos e incluso aquellos que están un poco más alejados. Eso es gravísimo e implica, desde luego, la participación absurda de una serie de elementos de gratificación y de regalos, como ya lo habíamos señalado, por parte de estas compañías. Llegan con grandes aparatos de publicidad, pero también llegan, y lo hemos visto ya, por ejemplo, en el caso de Morelos, donde gobierna un filántropo llamado Graco Ramírez, grupos de choque, ¿no? Grupos de choque. Es decir, se enfrentan a la gente tlahuica, se enfrentan también a los mestizos, los golpean. Y por cierto, recientemente está sucediendo eso aquí en la capital, ¿eh? Es decir, gente que está protestando por la participación de megaproyectos aquí. Les están llegando gentes golpeadores constantemente, gente vestida de civil, muchos, por cierto, muy jovencitos, que parece ser la resurrección de los viejos halcones, ¿no? Entonces, el resultado es evidentemente la proliferación de una gran cantidad de enfermedades. Actualmente, los médicos dicen, bueno, no todos los médicos, dicen, bueno, actualmente como somos más rucos, entonces la gente se enferma más. O sea, cuando llegas a tener ya 72 años, digamos, pues te enfermas, ¿no? Te enfermas porque ya estás ruco. Es decir, te enfermas de enfermedades crónico-degenerativas y te enfermas también de las infecciosas porque tu sistema inmune está abatido. Ese es el problema. En realidad casi ningún médico conoce que lo que pasa es que el planeta está completamente intoxicado. Es decir, gran parte de estas enfermedades se dan por el hecho de que existen los megaproyectos, que existe este capitalismo salvaje,
Recordarán ustedes, los que estén ya así un poco más betabeles, que el mismo cáncer era una enfermedad un poco extraña. Claro, los doctores dicen, es que no había diagnóstico o había escasos diagnósticos, o se diagnosticaba equivocadamente. En todo caso, era extraño. Recordaron incluso la gran película mexicana, La Primera Sonora, en que aparece Lupita Tovar. Es una película llamada Santa, ¿no? Como es una mujer corrompida por unos malvados, se convierte en suripanta, o sea, en prostituta, ¿no? Ese tema, por cierto, lo ha choteado mucho el cine mexicano, ¿no? No es que casi siempre son películas en las cuales la prostituta se redime, ¿no? Al final se redime. Pero en el caso de Santa no, porque como es una malvada, porque se ha hecho prostituta, muere, y muere de cáncer. Pero es que es una enfermedad que en aquel tiempo era muy extraña y resulta como un rayo feroz que manda Dios a una mujer maléfica, ¿no? Entonces, la cuestión es que me decía también mucha gente, el cáncer se da por el tabaco, el cáncer se da por un estilo de vida poco grato, porque no sabe uno vivir. Si te dedicas a chupar, por ejemplo, si te vas a La Mascota, si te vas al Correo de Ultramar, si te vas a la India Bonita, si te vas a la Coyacana, pero yo puedo darte una lista, ¿no? Si te la pasas en ese rollo y aparte estás fumando como bestia, como Humphrey Bogart en muchas películas o como Mastroianni, te da cáncer. Pero hay una doctora que se llama Patricia Volko, que es una oncóloga, pariente de cierto famoso líder ruso, ¿no? Me decía, oye, es terrible, pavoroso el avance del cáncer infantil en niños, en pequeñitos. Bueno, que uno sepa, los pequeñitos no van a La Mascota ni a la India Bonita, ¿no? Tampoco fuman. Puede que tengan algo de estrés, porque el estrés puede aparecer desde la época intrauterina, pero generalmente es un estrés pues chiquito, ¿no? Y sin embargo, avanza eso. Ahora, también existe por parte de la gente que hace megaproyectos industriales, por ejemplo, la idea de que hay un culpable de todo, de las enfermedades, es el tabaco, ¿no? Sí, incluso tú puedes ir a lugares al aire libre, como digamos el restaurante que está en el Museo de Antropología, la parte al aire libre y no te dejan fumar, porque el tabaco causa todo. Causa cáncer, causa enfisema, causa Guillain-Barré, causa incluso delirio, porque puedes ver al Bester Gordillo bellísima, ¿no? Por eso, en una ponencia anterior, yo llamé al tabaco el judío de los contaminantes. Porque al igual que Hitler le echaba la culpa a los judíos de todos los males, ahora resulta que el tabaco es el culpable de todos los males. Es cierto que el tabaco causa perjuicios a la salud, está plenamente comprobado, ¿no? Pero la cuestión es que con esto se encubre que hay mucho más contaminantes, incluso algunos más peligrosos. La doctora Harlem Brundtland, que fue directora de la Organización Mundial de la Salud, le echaba la culpa al tabaco de todo, pero en 2013 la propia Organización Mundial de la Salud señaló que, por el contrario, el tabaco causa mucho menos daños que la contaminación ambiental, ¿no? Eso lo dijo la propia Organización Mundial de la Salud. Recientemente señala la organización que mueren 7 millones de personas al año por la contaminación ambiental. Pero aquí hay algo sospechoso, porque la mayor parte de esas muertes, dice la Organización Mundial de la Salud, que se dan en el tercer mundo, en espacios cerrados y en espacios abiertos. Hay que tomar en cuenta que la propia Organización Mundial de la Salud, hay que tomar en cuenta esto, tardó muchísimos años, teniendo los estudios ya elaborados, en sacar al público que la contaminación crea todo tipo de cánceres. ¿Por qué le echan la culpa entonces también al tercer mundo? ¿Y por qué se tardan tanto en señalar esto? Porque el problema es también que cuando se trata de hablar de la contaminación de los países desarrollados, de los grandes centros industriales, esa información se esconde. Y resulta que muchas enfermedades que son provocadas en el tercer mundo, incluso por los megaproyectos, en forma reiterada, frecuente y constante,
se señala y se le echa la culpa al estilo de vida. Usted como es un borracho y usted como es un miserable, por eso se enfermó. Pero hay una serie de elementos que no controlamos en lo personal. Podemos tener un estilo de vida maravilloso, ¿verdad? Y parecernos pues a Julio César Chávez o Cassius Clay en su mejor época, y nos puede dar el maldito cáncer o el enfisema o el EPOC. Porque hay elementos que no controlamos que tienen que ver con la toxicidad del aire. Y por cierto, la mayor parte de los noticieros hablan de la contaminación atmosférica, siendo que el suelo, el aire y otros elementos del globo terráqueo están absolutamente contaminados. Y de eso no se habla, porque gran parte de esta contaminación es de los parques industriales. Pero ¿quién va a molestar a los señores empresarios? Claro, ellos mismos se preocupan de repente, porque si ustedes han visto la historia del ébola, la historia del SIDA, estas enfermedades empiezan con poblaciones de escasos recursos en África, en América Latina, en Oceanía, pero que se mueran un gran conjunto de negros, a nadie le importa. Que se muera mucha gente indígena, a nadie le importa. Pero el problema es cuando Steve Jobs se muere de cáncer, porque entonces resulta que eso sí es muy grave, y resulta que muere por el ébola. Entonces sí, se aprestan todas las señales de alarma para salvar a la gente bonita, a la gente que realmente vale la pena que exista en este mundo, y que son la gente pues que lee Lola, ¿no? Estefanía de Mónaco y toda esa gente, ¿no? Y claro, todo esto nace de los megaproyectos. Ahora, efectivamente, aquí en la Ciudad de México hay una especulación inmobiliaria que yo nunca había visto, ¿eh? La Ciudad de México siempre ha habido especulación inmobiliaria. De hecho, cuando el general Obregón le quitó su carácter autónomo a una multitud de municipios que ahora son parte de la Ciudad de México, lo que se quería era precisamente medrar con la Ciudad de México, que por ella sola es una gran fuerza productiva por la compresión del tiempo y del espacio. Es decir, se ahorran distancias, se abreva el tiempo, y las instalaciones, las fábricas, todo eso implica por sí solo, la ciudad es una fuerza productiva. Pero además siempre ha habido una especulación inmobiliaria, o sea, lugares como Polanco, Las Lomas, etcétera. Incluso me acuerdo cuando una señora muy agresiva le dijo a un señor que es hijo del general Cárdenas, ¿cómo se llama? Moctezuma Solórzano, Cuauhtémoc Cárdenas, le dijo: oiga, usted es un junior, usted tiene una casa de rico. Y dijo Cuauhtémoc: perdóneme, pero cuando mi papá compró esa casa, no había casi nadie, era llano, no era lugar de ricos, ¿no? Ahí por Polanco, ¿no? Azores, ya ni me acuerdo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que la especulación inmobiliaria tiene que ver con los megaproyectos que se están haciendo aquí, ¿no? Entonces, cuando uno llega a ciertas colonias, a ciertas delegaciones, digamos, la Benito Juárez. La Benito Juárez ahorita se hacen edificios de 8,000 pisos, ¿no? Se hace una gran cantidad de condominios, se generan espantosos problemas de tránsito, enojos, furia. Yo vivo por ahí y constantemente veo pleitos entre los automovilistas que se bajan y se agarran a trompadas, sin entender que la culpa no es de ellos. Aparte, miles de camiones materialistas que transitan constantemente molestando a todo el mundo, y casi todos esos condominios son para gente rica. Hospitales también, como el San Angelín, que está en Churubusco, que es parte de una cadena, hospital para ricos también. Entonces se hace lo que se llama una gentrificación, que viene de Inglaterra, una gentrificación, o sea, hacer que lugares como la Benito Juárez o Coyoacán o Narvarte se conviertan en lugares nice, ¿no? Donde pueda ir la señora Gaviota y ese tipo de gentes, ¿no? Y que se sientan como en Pedregal o en Polanco o en Anzures, ¿no? De hecho, ya la gente que vive, digamos, en Joco o en Santa Cruz Atoyac, ya se sienten muy nacos, ya les da vergüenza vivir en la Benito Juárez, ¿verdad? Porque la Benito Juárez es un lugar, si ustedes van, hay un montón de los mejores amigos del hombre, que son los chuchos, no aquellos chuchos, me refiero a los perros, me refiero a los perros de veras, los perros de veras, ¿no? No los perros dirigentes de cierto partido. Todo el mundo anda con sus perros con correa, ¿no?
Pero si vamos a Iztapalacra, los perros andan sueltos, ¿no? Así como los loquitos, pues, ¿no? Aparte de que no hay agua en Iztapalacra nunca, ¿no? Y en toda la cuestión aquí es que esa especulación inmobiliaria implica evidentemente grandes ganancias para las grandes constructoras como City Towers y desde luego la creación de espacios, o diríamos territorios. Bueno, un espacio lo entendemos como la parte del globo terráqueo que implica una superficie determinada y territorio es lo que se hace dentro de ese espacio. Entonces, la cuestión es que estos territorios creados por los megaproyectos prácticamente deshacen el entorno social y cultural, habitacional también, y ello es una agresión, evidentemente, tanto a las costumbres, a los hábitos, a las mentalidades, a las maravillosas culturas populares que existen en nuestra ciudad y en todo el país, ¿no? Y para avalar todo esto existe una inmunda Secretaría de Cultura que naturalmente se va a dedicar a la privatización y a la mercantilización de la cultura en alianza con estos megaproyectos, ¿no? Ahora bien, por supuesto, los afectados por estos megaproyectos resisten. Están aquellos excelentes camaradas del Frente Popular de Defensa de la Tierra, de Atenco, por ejemplo, que ganaron cuando el problema del aeropuerto, aunque ya están haciendo otro aeropuerto por ahí. Están los afectados ambientales, están los afectados por ríos vivos, y todo esto surge en toda nuestra América Latina. Por ejemplo, hay grandes grupos en Huehuetenango, en Guatemala, que luchan contra estos megaproyectos, y también en toda nuestra América, incluyendo Bolivia, Ecuador, Brasil y Venezuela y Argentina. Ahora bien, la lucha, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla es muy difícil contra estas compañías hidroeléctricas. Efectivamente hay golpeadores, Antorcha Campesina interviene también contra los campesinos. La gente está utilizando tanto la movilización como la defensa jurídica y lo que es la consulta popular que les hablaba del convenio 169. Sin embargo, es harto difícil porque evidentemente las riendas del poder las tienen allá arriba y efectivamente la violencia constantemente aparece. Digamos que hay un nuevo tipo de guardias blancas, como los hemos visto en Morelos, en Guerrero, ¿no? Digamos el caso, los muchachos que han desaparecido en Guerrero, los normalistas de Yotzinapa. Yo di clases el año 92 por ahí. Son muchachos combativos, son muchachos críticos, y muchos de ellos eran enemigos furibundos de los megaproyectos en las montañas de Guerrero, en la montaña de Guerrero. Enemigos también del cultivo de la amapola. Ahora los acusa de narcotraficantes a ellos, pero ellos estaban combatiendo eso. No me parece tan gratuito que hayan desaparecido, no creo que sea tan accidental, pues, que haya sido tan espontáneo, ¿no? El caso es que estos megaproyectos pues invaden toda la faz de nuestra república y generan realmente una pesadilla. La mayor parte de la gente que está luchando contra estos megaproyectos son aquellos directamente afectados. Ahora, la mayor parte de los movimientos populares en nuestro país son movimientos hasta cierto punto inmediatistas, con reivindicaciones frescas e inmediatas. Son fragmentarios, no siempre tienen gran coordinación entre ellos. Algunos son absorbidos o digamos maiciados incluso, y entonces por eso se dificulta mucho la lucha. Los partidos llamados de izquierda, como el llamado PRD, PT y el otro, no sé cómo se llama, movimiento no sé qué, ciudadano creo, ¿no? Jamás, ni se ocupan de este rollo, no se ocupan en absoluto. Yo estuve en el llamado PRD, intenté que este problema se discutiera en sus filas, jamás se discutió nada, a nadie le importó absolutamente nada, ¿no? En el caso de Morena, es muy urgente que se tenga pues una propuesta, una plataforma sobre estos movimientos, que se plantea la defensa jurídica, la movilización y la posibilidad evidente de lograr importantes liderazgos que incluso tengan conexión internacional. Nosotros que pertenecemos al Seminario de Estudios Chicanos y de Fronteras, estamos ahorita informando a los compatriotas mexicanos allá en Estados Unidos de este grave problema, y allá el seminario pertenece al Instituto de Antropología,
y estamos recibiendo pues una serie de muestras de solidaridad, aunque esa solidaridad debe convertirse no solamente en algo puramente por escrito o verbal, sino que debe expresarse en acciones. Es muy importante que nosotros, los que supuestamente no estamos afectados, bueno, sí estamos afectados por especulación inmobiliaria, pero digamos que no estamos tan afectados directamente como los zapotecos del Istmo, establezcamos información, tengamos acciones, apoyemos plantones, hagamos movilizaciones en favor de los compatriotas y luchadores sociales que están en este asunto, ¿no? Actualmente la izquierda se ha hecho muy bonita, ¿no? Se ha hecho muy izquierda pink, izquierda rosita, ¿no? Yo a grandes luchadores del año 80 y tantos los veo ahora en los cafés de Coyoacán 4 o 5 horas muy alegremente debatiendo y planteando si el Guadalajara puede ganar el campeonato esta vez, ¿no? Y si el Chicharito Hernández va a estar en la selección nacional o no. Aquellos grandes militantes, digamos, Fernández Anaya, por ejemplo, que nadie conoce, pero fue un gran comunista, un tal Valentín Campa, ¿no? Otón Salazar, Demetrio Vallejo, Raúl Álvarez Garín. Parece que ese tipo de militantes ya no existen, parece que han desaparecido, ¿no? Eran tipos que entregaban las 24 horas del día, por lo menos 16 o 18, a la lucha activa con los sectores populares, tete a tete con la gente, ¿no? Ese tipo de militante parece haber desaparecido. Y es necesario que resurja, que se revitalice y que vuelva a presentar su papel protagónico. Bueno, gracias. El choro gigantesco mareador, por supuesto muy simpático y muy preciso, de aquí de mi amigo Guerrero. Nos conocemos desde chavos y nosotros seguimos luchando. Voy a decir nada más una parte que me parece que es importante para cerrar. Se puede hablar mucho, pero lo que quiero señalar, bueno, dos cosas. La primera es esta: pareciera, ya ven que yo estuve aquí el 15 de septiembre. Entonces, vamos como viscos en la lucha social. Los interesados en la política, en las elecciones, en los, en tomar el poder que se puede tomar, digamos que se puede coparticipar actualmente, porque a eso le llaman, y eso va por un lado. Y por el otro, los que nos ocupamos de los problemas del pueblo y de entenderlos y de transmitirlos y de organizarlos y de concientizarlos. Pero no hay relación. Lo dejo como un problema a discutir para todos. En una ocasión yo también estuve en el PRD y también renuncié con cajas destempladas, como debía ser. Y en una ocasión había una reunión del Consejo Nacional del PRD y yo era consejera por fundadora. Y me encontré ahí a Chucho Ortega y a, bueno, pues digo, estoy hablando de hace muchos años, pero de todas maneras, Chucho Ortega y Pablo Gómez. Y acababa la Cámara, acababa de aprobar el uso de los transgénicos. Y yo estaba verdaderamente enojada, pero además porque vi que votaron a favor Pablo Gómez y Chucho Ortega, entre otros. Entonces me fui a la yugular. A ver, explíquenme por qué votan a favor de los transgénicos.
Pablo me contestó como acostumbra, ay, pues yo no sé nada. No, eso no, yo eso nunca se lo voy a perdonar, porque si no sabes nada, ¿qué carajo haces ahí? Pero así es Pablo, el que lo conozca. Y dos, Chucho Ortega dice, pues mira, es que pues tampoco sé nada. Pero han de haber negociado. ¿A qué me refiero? Es difícil estar entendiendo los problemas. Pero si un político, eso era lo que era antes de la izquierda, no va a presentar soluciones o por lo menos luchas, especialmente para el pueblo, pues entonces, ¿qué hace ahí? Ese problema es importante que Morena, ustedes lo vean, porque si no va a pasar lo mismo, ¿eh? Yo soy muy crítica en ese sentido, además ya estoy vieja. Pero ¿qué quiero decir con todo lo que planteó? Y hay muchos más casos. Por ejemplo, Santa Fe. El proyecto de Santa Fe es como, le dicen ahora, ícono, porque hay los santafecitos en todos lados. Y el problema de la construcción con la especulación inmobiliaria que nos tiene en la crisis brutal sin salida desde el 2008 por Estados Unidos en especial, pero también acá, resulta que aquí, rásquenle tantito, ahí entra el dinero que hay que limpiar. Y son obras y obras y obras. Muchos de esos mega edificios no están ocupados y sabían que no los iban a ocupar porque son para ricos y no están ocupados pues porque no importan, porque lo que hay que hacer es construir, y en la construcción está el lavado de dinero y en la construcción está el negocio, porque lo que importa es el negocio y no el resultado. Les pongo un ejemplo porque habló nomás de paso. Y tenemos que evitarlo. El megaproyecto del nuevo aeropuerto no solamente tiene detrás la historia con Atenco, sino que o sea, es una barbaridad que no va a funcionar, lo saben. Ya saben que yo soy geóloga, los suelos no funcionan para la llegada de los aviones. Saben que es un proyecto que no tiene viabilidad, pero no importa. Lo que importa es que se muevan las máquinas y que se mueva lo que le llaman, y tú no lo llamaste, y es importante, la modernidad y el progreso, antes, ahora ya ni eso, pero es el desarrollo, ¿eh? Venden a la gente la idea del desarrollo, la modernidad. Pero además entonces hay un elemento psicológico que es brutal. Yo he visto mucha gente humilde con el pelo pintado. A mí eso no me importa, digo, cada quien hace lo que quiera. Pero dice uno, bueno, es que quisieran ser a lo mejor gringos ojos azules, porque la propaganda lo sobrevalora y lo nuestro, eso es de indios. Cuando es totalmente al revés. Esta tela que tienen aquí es totalmente tóxica. Todas las telas, plásticos, esto es tóxico para la salud. Contiene ftalatos, contiene una cantidad de químicos que es verdaderamente aterrador. Y uno no se puede salvar. Vivimos en la ciudad, limpiamos, pero ¿qué comemos? Fruta que nos mandan de Estados Unidos que les sobra. Vayan a la central de abastos, ¿eh? Y la ciudad, en lugar de tener sus áreas para siembra, tiene una idea despreciativa del trabajo del campesino y del campo y de la agricultura. Es un trabajo atrasado. Nosotros somos modernos porque vamos a los malls, a las plazas. Y los jóvenes, muy jóvenes, bueno, en ese mundo andan ahora, ¿no? Con los pelos parados y todos güeros, bueno, en fin, esa parte, ese es gusto. Pero es muy grave, porque
estamos perdiendo suelo. Y eso sí, es lo que quiero decir para terminar. Estados Unidos como tal, Europa como tal y Japón, como las tres grandes entidades de los países llamados desarrollados, o sea, nuestros modelos, hay que ir a Europa, hay que ir a Estados Unidos, bueno, creo que la mayoría va a Estados Unidos, pero Estados Unidos, Canadá y anexa un poco el mundo anglosajón, hay que ir a Japón. Esos son los modelos. Pero resulta que tienen muchos años en que saquearon sus recursos y saquearon sus territorios. Y para poder mantener el estatus que tienen, no toda la población, porque la pobreza cada vez es mayor en Europa, en Estados Unidos y en Japón, pero para poderlo mantener se inventaron el neoliberalismo y las multinacionales. Yo digo multinacionales porque es más rápido, díganle como quieran. Son esas mega bancos, industrias que son los grandes monopolios y oligopolios de los que hablaba, que tienen el control mundial y si no lo tienen, lo van a obtener. Estamos viviendo en este momento, la semana pasada se dio que la Bayer, que es una gran contaminante alemana, compró a la Monsanto. Y la Monsanto, si ustedes se recuerdan, es la de los transgénicos, pero además es la de la gente naranja, ligada a los intereses del Pentágono. Bueno, estas grandes multinacionales tienen las 2/3 partes de nuestro territorio concesionadas las mineras canadienses, que son representantes de los dueños de la minería mundial, no son canadienses, ahí les dieron su trabajo. Bueno, la Monsanto con la Bayer y otras 3 van a tener todas las tierras, quisieran tener todas las tierras del mundo. Y en México en especial, porque somos el territorio donde nació el maíz. Y sepan, bueno, simplemente les recuerdo, porque antes no sabía, el maíz es un producto social, lo mismo que las chinampas, no es natural, es producto de las sociedades de hace 7,000 años, en el caso del maíz, y las chinampas no sé cuánto. Bueno, el maíz es actualmente el grano más importante de la tierra. Entonces, tienen especial interés de quedarse con él. Aquí, si ustedes han medio oído, bueno, es que es rete complicado, pero ya que se pone uno y le va entendiendo, se importan un tonelaje enorme de maíz, pero resulta que 14 millones de toneladas anuales de maíz se producen en México. Entonces, ¿para qué importan 7 más? Bueno, uno no entiende el comercio, igual que la construcción, si no es por el puro negocio. Y de esas 14, 10 consumimos los mexicanos, o sea, desde el punto de vista de la alimentación, México es autosuficiente. Le sobran esas 4 o 5 y esas las exportan a Estados Unidos en especial. Ese es maíz bueno. Exportan el maíz bueno y nosotros importamos el transgénico, el maíz blanco, que ellos lo usan para los animales y lo mandan para acá, y allá venden los maíces mexicanos como gourmets o orgánicos, caros. Este asunto es bien importante porque la semana pasada me enteré en una conferencia con una experta, Silvia Ribeiro. Dice, y saben que además, para que nos dé gusto y para ser optimistas en este desastre que vivimos,
El 80% de los maíces que nosotros consumimos, menos maseca y esos son transgénicos, ni se les ocurra, pero el nixtamal y el 80% sigue siendo producido por pequeños campesinos de todo el país. Esos son archiproductivos, nos mantienen la alimentación y entonces uno puede muy bien darse cuenta que es pura propaganda, se llaman mitos, con los que a la gente la van introduciendo en todas las barbaridades de los megaproyectos de los que hablaba nuestro amigo con toda lucidez. Y el problema que tenemos es cómo le explicamos a la gente que nosotros, un centro comercial, además de caótico, en todos los centros comerciales están las mismas empresas. Véanle, les venden los mismos productos y los productos que venden son tóxicos, nada más por el hecho de estar en plásticos. Se producen dioxinas. Si quieren un día de estos les voy a traer personas que les expliquen toda la toxicidad brutal de la alimentación cotidiana. Entonces, por ejemplo, hay un doctor japonés que dice, coman lo natural, nada que esté envuelto. Vayan a un Oxxo, vayan a un súper y no hay nada natural. Pero lo natural nosotros tampoco nos vamos a escapar, porque las uvas contienen unas maravillas para la salud, pero si las ven están llenas de DDT, aunque está prohibido el DDT. Nadie se salva en este mundo si no tenemos conciencia y si no luchamos todos juntos por acabar con un sistema que es el que se está muriendo y que nos designó para hacer el neocolonialismo y seguir siendo nosotros sus servidores para lo que ellos necesitan. Son 16 mexicanos los que tienen el 70% de la riqueza nacional. Ya se las había dicho el otro día. No puede ser. Mientras somos 120, 130 millones de habitantes, de los cuales 100 se están muriendo de hambre. Bueno, este sistema se está cayendo a pedacitos en Estados Unidos, en Japón, con Fukushima. No sé si han visto ahí en Face Chismes un mapa de cómo están las aguas del Pacífico contaminadas por Fukushima, por la explosión nuclear. Y todavía hay gente en favor de la energía nucleoeléctrica. Y para terminar, cuando habló de la energía eólica en el istmo, y como es antropólogo, pues claro, habla de las personas. Yo siempre les digo que eso es efectivamente la energía eólica y la solar, con esa vamos a salir adelante. Y si no hemos salido es porque las petroleras son unas canallas que te tienen que vender hasta el último litro que produzcan, porque son sus intereses, no porque no electricidad y no haya otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, hay cementos, yo no sé si tu jefe de gobierno, pero hay cementos actualmente que tienen permeabilidad, o sea, entra el agua y se permea hacia el subsuelo, de manera que los acuíferos se pueden reconstituir y no tendríamos necesidad de las megaobrotas como la que está construyendo Slim para sacar el agua del DF. O sea, todo absurdo, todo eso tiene solución. Y la energía que le llaman pomposamente eólica son los viejos. Desde, bueno, el que haya leído algo y si no va con el Quijote, bueno, son los viejos molinos de viento que existían y que son una joya y son una maravilla, pero no impuestos, porque de lo que se trata allí es de quedarse con las tierras. Y finalmente,
Si no detenemos esto de los transgénicos, la Monsanto, etcétera, lo que quieren quedarse ellos son con las semillas. Si tienen las semillas, el que tenga las semillas tendrá el poder y las tierras. Entonces, todas las obras, él no habló, pero nosotros gran pleito defendiendo a la gente contra un gasoducto de los N que se están construyendo de Estados Unidos para acá, la misma empresa. Y el gobierno pues nomás firmará, quién sabe qué son traductores del inglés, a veces ni buenos, ¿no? Y entonces, el tal gasoducto pasa por Tlaxcala, Puebla y Morelos, llega a Morelos, a una mega obra, una termoeléctrica que es igual, tiene 100 años la tecnología, pero esa es la modernidad de la zona industrial. Siguen con modelos viejos los compañeros que eran de izquierda, y luego llama la atención, esa experiencia gobierna a Tlaxcala el PRI, gobierna a Puebla el PAN y gobierna a Morelos el PRD. ¿Y saben qué? La reacción de los tres es exactamente igual, represora, representante de los intereses de las mega empresas y de las multinacionales en contra de los campesinos, en contra de los pobladores, sean de cualquier partido que sean. A mí me llamaba la atención, dije, bueno, a ver, ¿alguna diferencia aquí entre los compañeros? No, claro que el de Puebla es el más agresivo y el más burro, ¿no? Pero en esta cuestión termino diciéndoles que si somos gente consciente, hay que preparar a lo que, bueno, es la resistencia, a que no nos laven el coco lo primero, con mitos, ¿no? Y dos, hay que desobedecer, porque la obediencia a las reglas sociales que no están funcionando, bueno, nos va a llevar junto con Estados Unidos y con los güeros y todos nosotros al demonio, y todos tóxicos y todos enfermos. La vejez no necesariamente tiene que ser enfermedad. Se puede uno morir y se debe morir de viejito, porque ya ahí se le acabó la vida, pero no enfermo. Y las enfermedades actuales vienen a que no lo dijiste, pero después de la Segunda Guerra Mundial, esto es la industrialización. Están las gráficas todas obvias de el crecimiento de la química y de todo lo que dicen que es la modernidad y el desarrollo. Bueno, eso lo tenemos que combatir, así no se puede vivir, y ese estilo de vida sí que es nefasto. Gracias. Sí, bueno, 1, 2, 3. Bueno, súbele que se escuche esta tasqueña. ¿Qué? Que se escuche esta tasqueña. No, tú sabes que mejor agarro. Entonces, ya como habíamos dicho, 3 minutos, por favor, sobre el tema y concisos, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes, señor Guerrero y María Fernanda. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia en modernidad y desarrollo? Porque hay muchos países subdesarrollados que tienen que llegar, me imagino, a la modernidad, ¿sí? Casi todos. Y también lo del maíz, yo pensé que el maíz amarillo era el bueno y no el blanco. Digo que el maíz blanco era el bueno y no el amarillo. Y la última, ¿cómo le hacemos para evitar los transgénicos en México? Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes ajustarlo, por favor? Gracias. Bueno, entonces sí, también. Sí, buenos días. Yo vengo de la delegación Azcapotzalco, donde gobierna Morena. Yo vivo ahí cerca de La Raza, donde tenemos megaproyectos. Hemos parado obras, hemos ido con el jefe delegacional al Tribunal de lo Contencioso.
tenemos meses de trabajo con el jefe de gobierno donde el señor Antonio Rodríguez nos dice, hemos visto todo o sea, ¿cuántos pisos debe de haber? Nosotros tenemos desarrollos de más de 22 pisos. A nosotros esos desarrollos nos están dejando casas que se están cayendo, fachadas, hundimientos. Vemos que la gente de jurídico y gobierno de ahí del doctor Moctezuma no hace nada. O le decimos y dice que no, pone pretextos, que ya estaban los permisos. Señores, ustedes como autoridad, nos lo dijo el señor Antonio Rodríguez, ellos son los únicos que pueden hacer algo como autoridad, y yo veo que no están haciendo nada. Qué pena con el doctor, porque él fue nuestro delegado anteriormente, y ahorita llegué en una posición donde hizo una reunión ahí en el Jardín Hidalgo que puso que era el desarrollo armónico. Nosotros como vecinos le dijimos, señor, no queremos ni desarrollo armónico, nosotros estamos en contra de esos desarrollos, por eso votamos por usted, porque usted nos la pintó muy bonito, que iba a parar todos los desarrollos, y yo veo que no. Yo veo que su gente está autorizando, dando a desarrollos que no estaban en la lista. Nosotros sí estamos en contra de los desarrollos y ya no queremos más pisos. En Avenida Jardín hemos denunciado a Sistemas de Agua que ellos están tirando el agua al drenaje. El agua del manto freático es un equilibrio entre la tierra y las casas. ¿Qué están haciendo? Tirando el agua. Tenemos en una sola calle 38 hundimientos. Tenemos como 15 socavones que ahorita le exigimos a Sistemas de Agua que los arregle. Y ahorita estamos en trámites de parar las obras de Jardín, porque no sé si ustedes han ido a Avenida Jardín donde está la PGJ, la Justo Sierra, es la única vialidad que tenemos, señores, la única. Nos están faltando el respeto a la comunidad, hemos exigido, inclusive la PGJ se pone hasta en terceras filas, tenemos una sola vialidad y es la única que sale, es la que llega al circuito Cuitláhuac y Antonio Valeriano que nos tienen hartos. Entonces eso es todo, muchas gracias por el tiempo y quiero felicitar aquí a los ponentes, a la señora que, perdón el nombre no me lo grabé, perdón, la doctora, le quiero decir que yo vi un video muy bueno, creo que fue del petróleo, muy buena intervención y muchas gracias. Quiero comentar que creo que como muchos de aquí conocemos la trayectoria de Pablo Moctezuma, entonces yo creo que debemos de investigar qué está sucediendo, porque de las personas de las que son de Morena, él es uno de los que yo al menos meto las manos a la lumbre por el doctor. Bueno, compañeros, yo soy mi nombre es Manuel Lemba García. Yo diario leo La Jornada y por eso me enteré de un foro que hoy se iba a llevar a cabo, pero más sin embargo vine a hacer contacto con los compañeros organizadores para que si alguno de los ponentes que han tenido nos fueran a ampliar la información de una comunidad indígena que se llama Comunidad Indígena de Huixquilucan. Si han ido a La Marquesa, a un ladito de hecho están unas torres que son de transmisión, que pertenecen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero aprovecho la circunstancia, valga esto que estamos hablando de despojo. Miren, que tiene que ver con ese tema y no me voy a extralimitar, quiero decirlo, pero esto es parte de todo lo que estamos viviendo. El día viernes, o sea, este viernes anterior, varios de los compañeros nativos de esa comunidad se hicieron un esfuerzo de invitar a varios pueblos de esa comunidad indígena de Huixquilucan, que son aproximadamente 16 pueblos, y se les invitó a la gente para que el día domingo, mañana va a ser 8 días, se abortara una asamblea de comuneros, vamos a decirlos en este caso maiciados, que no llegan más de 150, porque
se van a privatizar, ellos dicen regularizar la comunidad indígena. Y de hecho es propiamente la privatización de esa comunidad indígena, que son 4.165 hectáreas. Y tenemos a un ladito que una comunidad indígena que ya vendió sus tierras, que es lo que se llama de San Mateo, no, de Analco, parece que es de Analco, donde allí están las grandes asentamientos de Peña Nieto, de Carlos Slim, etcétera, de todos estos, y así una raya de aquí para acá está la de nosotros. Entonces, vamos, jugando con bueno, y más bien, un poco reforzando lo que dijeron, pero a partir de la experiencia que tenemos, se abortó, y yo creo que el asunto se va a ir haciendo difícil, y seguramente esto va a tener consecuencias, yo creo que muy fuertes, porque no son 30 hectáreas, no son 100 hectáreas, no son 1.000 hectáreas, son 4.165 hectáreas. Y de entrada la gente, el día domingo que estuvimos en una asamblea, que se abortó la asamblea, llegaron gente, aproximadamente como unas 2.000 personas de los pueblos, y la gente ya agarró calor, ya agarró entereza, tan es así que se abortó la asamblea y le dieron una mega madriza, perdón, los que están aquí presentes, a los comisariados. Entonces, así están de calientes las cosas, y la gente está brava y dice, y aquí no es Atenco, y aquí no es Xochicuautla, porque a un ladito tenemos Xochicuautla. Aquí, no digo las palabras que dicen los compañeros, pero aquí se van a morir todos. Y creo que eso es una situación que nos debe hacer posible de que debe haber una salida pacífica en el país, porque no sabemos de dónde va a agarrar la mecha. Esa es la cuestión que les platico, pero mi intención era venir a contactar algunos ponentes para que nos fueran a explicitar información ahí, y la sociedad pues esté al tanto de esta situación. Gracias. Sí, le paso el micrófono a Luis Martín. Gracias, muy buenas tardes. Básicamente agradecerle a nuestros conferencistas la maravillosa explicación que nos están dando. Y por supuesto, preguntar, ¿qué tiene que ver que a Ecatepec, una población esencialmente de clase media baja, se le esté poniendo un teleférico? Motivos, por favor. Y por otro lado, si nos pudieran explicar cómo es que está sobreviviendo toda la contaminación a través de los alimentos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues deseo felicitarlos. Estuvo muy interesante la plática, pero bueno, me hace reflexionar todo esto de que qué barbaridad, no hay amor a la vida, no hay amor a lo verde. O sea, no nos importa el ser humano, nomás nos importa pues nuestro bienestar, y ya después que nos estamos muriendo, bueno, pues entonces sí, ya empezamos a recapacitar. Digo, qué barbaridad, de verdad, me da mucha pena, pero bueno, nada más eso es mi único comentario. Gracias. Muchas gracias por su ponencia a la doctora Campa, a mi estimado Javier Guerrero. Son piezas fundamentales para explicarnos lo que hoy pasa aquí. Yo les preguntaría, así como está ahorita la invasión de las multinacionales, transnacionales, corporaciones, que estos gobiernos traicioneros del PAN y el PRI han permitido que nos invadan, en el caso específico del campo, yo alguna vez escuché a algunos priistas diciendo, es que el campo es más fácil que se compren las semillas en el exterior y se traigan los productos. Hasta donde yo tengo entendido, creo que la mitad de los alimentos que nos comemos, cárnicos, todo lo que es la agricultura, vienen de fuera. Pero yo pregunto, ¿el campo mexicano actual está y se puede salvar? Es decir, ¿es todavía redituable llegando hipotéticamente un gobierno
que ame a este país. Todavía el campo lo podemos salvar, nos puede ser para ser autosustentables. Esa es mi pregunta. Gracias. Buenas tardes, yo vengo de Joco, soy vecino del maestro Francisco, muchas felicidades por su ponencia. Creo que uno de los megaproyectos que debemos tratar es el económico. Hay un problema muy radical que venimos arrastrando hace mucho tiempo, que es la deuda. Por ejemplo, esta cuestión que se llama FOBAPROA o IPAP, que es una deuda impagable. Esa deuda, en ese entonces, toda la banca en México valía 10,000 millones de dólares, con todo, edificios, terrenos, activos, pasivos. Y es una deuda a la que se le van a pagar más de 300,000 millones de dólares, cuando valía 10,000, y además le quitaron a la gente sus casas, sus bienes. Y es muy importante, creo, tratarlo como un quizás megaproyecto, como un apartado, o quizás como una conferencia adicional, en el sentido de que todos los gobiernos llegan y solicitan grandes empréstitos por miles y miles y miles de millones de dólares. Pemex acaba de pedir uno, si no me equivoco, por 50,000 millones de dólares, y se la están quedando ellos. Y esto, ya para terminar, va en el sentido de que cuando el Fondo Monetario Internacional o las entidades financieras, que son más de 100 países los que se distribuyen la deuda de México, imponen condiciones, es decir, ok, yo te voy a dar 50,000 millones de dólares, ¿qué me vas a dar? Entonces, cuando llegan los nuevos gobernantes, difiriendo del muchacho que pasó aquí antes hablando, pues están con las manos atadas porque ya están los compromisos hechos, y esto tiene que ver justamente con la cesión de derechos para estos proyectos eólicos o mineros, o yo te voy a dar dinero, pero tú me vas a dar. Entonces, creo que deberíamos hacer una reflexión. Yo particularmente estoy muy molesto, muy enojado con el pueblo mexicano, porque lo siento muy pasivo, porque se están quedando con todo y yo no veo que haya una reacción popular, pero ya viene porque vamos a ser un país lleno de pobres. Todos estamos ya, veo desgraciadamente que no hay jóvenes aquí, y que los que estamos ya acercándonos, estamos hacia la tercera edad, pues vamos a vivir una situación muy difícil si no estamos preparados, porque la pensión va a ser, digamos, del 25% de nuestros ingresos. Si en el mejor de los casos irán recibiendo 1,000 pesos de su pensión, y los menos un poquito más. Entonces, era únicamente en ese sentido la reflexión, en el sentido económico, de cómo cuando llegan, dicen, bueno, nos van a prestar dinero, pero son dueños de nuestro futuro. Y creo que no hacemos un suficiente énfasis en esta cuestión. Gracias. La realidad es, sí, lo que ustedes dicen, ha cambiado todo, sobre todo la propiedad de la tierra, porque modificaron el artículo 27. Sí, modificaron el artículo 27, y debido a eso, desde Salinas comienza y está rematando Peña Nieto, ¿no? Pero aquí lo chistoso es de que la mayoría toda les aplaude a los diputados y senadores cuando han sido los traidores, ¿no? Están entregando todo. Entonces la situación es de que Salinas, cuando une al PRI, al partido del PRI con el partido del PAN, y les paga, sonsaca a la mayoría de la izquierda, la cúpula política se tronó. Entonces de ahí no se ha repuesto, ¿no? Entonces se necesita un cambio político para reaccionar. Pero independientemente de que la mayoría de los mexicanos tiene, el 70% de los mexicanos tiene el cerebro de televisión, ahora cuesta mucho trabajo irlos, explicarles y todo, ¿no? Sobre todo la juventud y la niñez. ¿Por qué? Porque está educada precisamente para el capital, para que el capital agarre todo, se lleve todo y todos como esclavos. Por eso están educados, no les enseñaron historia. Si ustedes les preguntan, a ellos no saben. Pero sí han salido libros, y ustedes son testigos, de que hablan de historia, pero
hablan al héroe, lo ponen como villano, como a Hidalgo, como a Morelos. Entonces lo único que saben, o sea, por decirlo así, estamos con una juventud ya sin historia, sin nada, entonces por eso pues no, ni se unen ni hacen nada, ¿no? Porque más antes yo me acuerdo que en la universidad, cuando había algo, luego toda la gente joven se movía, estaba interesada y hablaba de Che Guevara, de buenos sentimientos. Ahora no, ahora lo que quieren es nada más hacer negocio, hacer tranza, tratar de robar, en fin, ¿no? Entonces, pues eso de las tierras ya es una situación que, como ellos dicen, ya está aceptada por los diputados y senadores, y poco a poco les van a ir quitando todas las tierras, porque sacaron un artículo que al último, cuando un campesino no quiera vender su tierra, se la quitan por interés de la nación. Sacaron un artículo los diputados y senadores. Entonces está reformado el artículo 27, el artículo 123, ahora ya nada más les queda lo último, que es unificar ISSSTE y Seguro Social y tronar a todos los pensionados, ¿no? A eso van ya. Y ya tienen pretexto, no, es que el país está mal, como siempre, no le echan la culpa a determinada cosa para convencer a la gente. Entonces sí es necesario unir fuerzas, que tengan conciencia de todo lo que está pasando, porque el país va en declive, va al precipicio, y si no se hace algo, pues México está tronando como en los tiempos pues yo creo, no sé si ustedes crean, como el tiempo de la colonia, ¿no? O así más o menos, ¿no? Entonces, pues hay que poner en acción a todo el mundo. Gracias. La realidad es, sí, lo que ustedes dicen, ha cambiado todo, sobre todo la propiedad de la tierra, porque modificaron el artículo 27. Sí, modificaron el artículo 27, y debido a eso, desde Salinas comienza y está rematando Peña Nieto, ¿no? Pero aquí lo chistoso es de que la mayoría toda les aplaude a los diputados y senadores cuando han sido los traidores, ¿no? Están entregando todo. Entonces la situación es de que Salinas, cuando une al PRI, al partido del PRI con el partido del PAN, y les paga, sonsaca a la mayoría de la izquierda, la cúpula política se tronó. Entonces de ahí no se ha repuesto, ¿no? Entonces se necesita un cambio político para reaccionar, pero independientemente de que la mayoría de los mexicanos tiene, el 70% de los mexicanos tiene el cerebro de televisión, ahora cuesta mucho trabajo irlos, explicarles y todo, ¿no? Sobre todo la juventud y la niñez. ¿Por qué? Porque está educada precisamente para el capital, para que el capital agarre todo, se lleve todo y todos como esclavos. Por eso están educados, no les enseñaron historias. Si ustedes les preguntan, a ellos no saben. Pero sí han salido libros, y ustedes son testigos, de que hablan de historia, pero hablan al héroe, lo ponen como villano, como a Hidalgo, como a Morelos. Entonces lo único que saben, o sea, por decirlo así, estamos con una juventud ya sin historia, sin nada, entonces por eso pues no, ni se unen ni hacen nada, ¿no? Porque más antes yo me acuerdo que en la universidad, cuando había algo, luego toda la gente joven se movía, estaba interesada y hablaba de Che Guevara, de buenos sentimientos. Ahora no, ahora lo que quieren es nada más hacer negocio, hacer tranza, tratar de robar, en fin, ¿no? Entonces, pues eso de las tierras ya es una situación que, como ellos dicen, ya está aceptada por los diputados y senadores, y poco a poco les van a ir quitando todas las tierras, porque sacaron un artículo que al último, cuando un campesino no quiera vender su tierra, se la quitan por interés de la nación. Sacaron un artículo los diputados y senadores. Entonces está reformado el artículo 27, el artículo 123, ahora ya nada más les queda lo último, que es unificar ISSSTE y Seguro Social y tronar a todos los pensionados, ¿no? A eso van ya. Y ya tienen pretexto, no, es que el país está mal, como siempre, no le echan la culpa a determinada cosa para convencer a la gente. Entonces sí es necesario unir fuerzas, que tengan conciencia de todo lo que está pasando,
porque el país va en declive, va al precipicio, y si no se hace algo, pues México está tronando como en los tiempos de la, pues yo creo, no sé si ustedes crean, como el tiempo de la colonia, ¿no? O así más o menos, ¿no? Entonces, pues hay que poner en acción a todo el mundo. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Me voy a referir a lo que dijo un compañero del teleférico. Yo soy de Ecatepec y allí cerquita se hicieron donde pasa el teleférico, y allí lo que hicieron para poner las estaciones, despojaron a la gente de los terrenos, les dieron lo que quisieron y muchos no se dejaron, y lo que pasó que les echaron la fuerza pública. Y eso es lo que pasa, como están hablando aquí varios compañeros, de no organizarse porque nos están despojando. Eso es todo lo que quiero hablar, compañeros. Gracias. Vi un video muy interesante en Facebook que están realizando, bueno, no me acuerdo del grupo, pero van a un parque, y entonces cuando van al parque ponen una mesa, ponen unos envases de café, y el café es de Oaxaca, pero ponen unos envases de Starbucks y otros envases sin el logo de Starbucks, y entonces ponen el letrero que van a regalar el café. Entonces hacen el experimento y conforme transcurre el tiempo se dan cuenta que los de Starbucks se están acabando y los de oaxaqueños pues no. Entonces los dos vasos tienen café de Oaxaca. Entonces se dieron cuenta, el resultado al final, y es interesante, es que el 40% del consumo fue del café oaxaqueño que no tenía el logo. Todos creían que pues era regalado, pero pues pues no estaba bien. Y todo lo de Starbucks, que era también café oaxaqueño, pero nadie sabía, se acabó. Entonces uno también dice, bueno, sí, el gobierno hace estas cosas, y la televisión también hace estas cosas, pero la televisión se adecua mucho a lo que ve el público. Entonces, también, o sea, yo siento que sí tienen la responsabilidad del gobierno, y que ellos también nos manipulan para vendernos cosas que no nos convienen. Pero también como nosotros, ¿qué hacemos, no? Esa es la conciencia, y nosotros yo creo que estamos generando un cambio aquí viniendo al círculo de reflexión y concientizar acerca de esos temas, porque si nosotros no consumiéramos de esas cosas, eso no se vendería, ¿no? También, bueno, yo creo. Bueno, por sus ponencias muy interesantes. Bueno, yo estoy aquí porque leí en la jornada lo de la ponencia que era sobre megaproyectos, y nosotros venimos de Coyoacán, de una zona habitacional muy grande que está ahí en Avenida Universidad, y esta es una unidad, son 8 unidades más bien. Una de ellas es en la que yo vivo, se llama Integración Latinoamericana, son 1.460 unidades privativas, pero hay otras unidades que son todavía, bueno, son un poco más pequeñas, pero son, calculamos que es una población de 25,000 habitantes, y ahí están construyendo un proyecto de Cadena 3, es de Oligario Vázquez Aldir, y él está construyendo una, en ese lugar que era de una mueblería de los hermanos Vázquez. Él sin ningún permiso construyó. Ellos abrieron esa mueblería en 1976, en 1982 sacaron un permiso de remodelación. Ese permiso de remodelación era para arreglar, hacer un boliche que estuvo ahí mucho tiempo. Después cerraron esta empresa, y ahorita que están abriendo esta nueva cadena de televisión, utilizaron ese permiso para que les diera, para hacer un helipuerto, poner unos tanques de combustible que son posiblemente para sus helicópteros o también para su generadora eléctrica, y con esos, pero además los pusieron pegados a nuestras instalaciones de gas.
de gas natural que está en una red por toda la unidad y además sale de la unidad. O sea que podría levantarse desde el subsuelo y volar no sé hasta dónde. Y los tanques ya los quitaron. Hace 2 semanas los quitaron porque era la situación más fuerte que teníamos contra ellos, pero no sabemos dónde quedó el líquido, si lo metieron en otro, o sea, vamos a decir, hay un subsuelo y en ese subsuelo son 2 niveles de estacionamiento. Y bueno, esa es una de las partes más peligrosas, y también una antena que nos colocaron de 60 metros pegada a todos nuestros edificios. Entonces, bueno, esa es la situación que estamos viviendo nosotros, pero al mismo tiempo en toda la Ciudad de México se están apropiando. Hemos visto, bueno, en algunos foros que hemos asistido, bueno, estoy hablando en general, estoy hablando como si fuéramos más, porque hay una compañera que vino conmigo, pero además somos un grupo de vecinos que nos hemos organizado, y ahí hemos visto que hay alrededor de 300 proyectos donde, esto porque era un foro de Morena, y allí en ese foro la diputada Maru, ¿qué se llama? Lozano, ella, bueno, hablaron de esto, otros diputados hablaron de algunos proyectos en el deprimido Mixcoac, en un viaducto elevado en el norte de la ciudad, en Insurgentes, donde están arrasando con los árboles, que hagan de cuenta que se meten aquí y que esto fuera un camellón y quitan los árboles por miles y nadie los detiene. Patricia Mercado y el jefe de gobierno dicen que esos proyectos van porque van para favorecer la comunicación entre 2 empresas o entre 12 megaedificios de los que están construyendo por todas partes. Como, bueno, quisiera ser breve, me dijeron que nada más 3 minutos y creo que ya llevo más, pero hay un proyecto que se desarrolló y lo autorizaron la Cámara Legislativa en el 2010, y ese proyecto se llama Proyecto de Desarrollos Urbanos. Mediante ese proyecto ellos pueden tomar las avenidas principales e ir cambiando el uso de suelo y hacerlo mixto. A partir de eso pueden construir todo lo que se les dé la gana, o prácticamente nos van a, es como si estuvieran jugando turista, y todos los que tienen recursos compran los lugares más que financieramente les reportan mejores dividendos, y entonces pues prácticamente nos están quitando. Ahorita como ejemplo les digo Avenida Universidad, que es un megaproyecto, y se están tomando toda la avenida, y esa ya está construida, ya está como un desarrollo urbano. Bueno, este es un ejemplo de algo que nos está pasando a nosotros, que no, uno se da cuenta cuando ya tiene el problema encima, cuando ya tenemos el puerto, ya todo construido, y nos pregunta Patricia Mercado, y dice, ¿por qué no vinieron antes? Pues porque lo hicieron escondidas, con un permiso que era de remodelación, cuando realmente están cambiando las estructuras, y están actuando pues como delincuentes. Son delincuencia organizada, legitimada por el gobierno del Distrito Federal. Bueno, pues era todo lo que quería decirles, y gracias, y perdonen porque me aproveché un poco del tiempo. Porque es un tema muy amplio y que hay que darle seguimiento. Yo le propongo al compañero que si puede venir seguido, o sea, los sábados, y que siga hablando de esto, porque veo que tiene mucho que decir. Entonces, los que tienen mucho que decir, pues vamos dando un espacio para darle, porque son cosas que no se pueden ver aisladas, hay que darle seguimiento. ¿Le parece bien, compañero? Invita a tu grupo, está invitado. Sí, pues sí, suele pasar, ¿no? Que nos pasamos un poco de los 3 minutos, pero pues si es valioso y ustedes si quieren seguir escuchándolo, pues es válido. Pues aquí es para escuchar a toda la comunidad, somos pueblo, ¿no? Y si no nos escuchamos, pues ¿quién nos va a escuchar, no? Pues bueno, sí. Buenas tardes, mi nombre es Lorena, es la segunda vez que vengo y me ha interesado bastante. Bueno, mi pregunta es básicamente
cómo fomentar el consumo de nuestros productos cuando a veces hay una competencia bárbara, pues. Un producto chino sale 10 veces más económico que un producto nacional. ¿Cómo fomentar el consumo, no sé, también de alimentos nacionales cuando, bueno, yo también me dedico al comercio y a veces compro una caja de durazno y se pudre, y si compro 5 cajas de Maruchan se venden, pues, mucho más rápido. ¿Cómo fomentar? Esa es mi pregunta básicamente. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder fomentar también lo que es que el campo vuelva a producir? Básicamente es eso. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, más preguntas y ya. A ver, perdón, si me permiten, un paréntesis pequeño. Me salgo del tema porque me parece muy importante. Una noticia que salió que me da muchísimo gusto, espero que sea verídica. Bueno, parece que está confirmado ya, porque salió en Mientras Tanto México, que nuestra querida periodista y admirada Carmen Aristegui regresa a un noticiero de 9 a 11 de la noche, tal vez empiece el día 17 de octubre o el 24 de octubre de este mes, el 17 o el 24 de 9 a 11 de la noche, y pues, ¿qué opinan? Es por internet, pues todavía no estoy bien segura, va a ser por internet, pero va a ser de 2 horas y a partir del 17 o 24. Perdón, ahora sí las respuestas porque ya se pasó. Ya, entonces, muchas gracias, perdón por esto. Bueno, son una multitud de problemas y temas. Respecto a qué cosa es modernidad y desarrollo, miren, en la televisión constantemente aparece un anuncio donde dice que somos un país muy desarrollado y ponen que somos de los 15 países primeros de la OCDE. Ahora, ¿cómo se mide eso? Se mide por el monto del Producto Interno Bruto. ¿Qué cosa es el Producto Interno Bruto? Bueno, es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en un año. Ahora bien, no todo lo que se produce se cuantifica monetariamente. Por ejemplo, una productora es una ama de casa que toma una materia prima y la convierte en un producto, en una sopa, por ejemplo. Eso no se cuantifica. Es decir, gran parte de lo que se produce en México no se cuantifica. Lo que sí se cuantifica es el Producto Interno Bruto. Pero el Producto Interno Bruto es un promedio. O sea, es cierto que el Producto Interno Bruto de México es alto. Pero lo que no te dice el Producto Interno Bruto es que es un país pavorosamente desigual. O sea, es cierto, México uno va y encuentra fábricas automatizadas donde hay solamente unos cuantos obreros. Encuentras fábricas con máquinas maravillosas, el último grito de la moda. Y al mismo tiempo encuentras una miseria verdaderamente extraordinaria, gigantesca, ¿no?, en casi toda la República, ¿no? Porque lo que hay en México es un desarrollo desigual y combinado. Entonces, esos tipos que presumen de que somos una potencia están mintiendo. En segundo lugar, esos bienes y servicios que se producen en México, más del 39% son extranjeros y está en aumento. O sea, no es una riqueza mexicana, no es mexicana. Hay que tomar en cuenta que Walmart y todas estas compañías meten $1 en México y se llevan 4 o 5, se lo llevan a sus matrices. En tercer lugar, bueno, sí, el Producto Interno Bruto es alto, sí, pero la situación económica es tan mala que el Producto Interno Bruto se puede disminuir porque hay una inflación gigantesca. Por ejemplo, tenemos una deuda pública externa, le debemos a todo el mundo, sobre todo a los Estados Unidos, ¿no? La deuda pública interna, o sea, el gobierno le debe a los empresarios miles y miles de millones de pesos, ¿no? El peso está cayendo, es una verdadera porquería, ¿no? Es decir, ya el peso casi no vale nada. Hay otra cosa, la fuga de capitales, que es enorme, ¿no? Es enorme, ¿no? Simplemente les voy a poner un ejemplo. De las familias pobres que yo tengo, bueno, mis primos son uruchurtu. Nunca han trabajado en su vida,
es decir, mi prima y su esposo, José Manuel Uruchurtu. A la hijita de ellos, una niña de 9 años, el señor Uruchurtu le dejó $10 millones. Los padres no me quisieron decir cuántos millones de dólares les dejó Uruchurtu. El sobrino, el tipo es el sobrino, porque Uruchurtu era homosexual y no tenía pues hijos. A mi primo Uruchurtu le dejó, calculo, porque no me quisieron decir ellos, que son mis primos, le dejó cerca de $100 millones. Y Uruchurtu no es el jefe de gobierno más ratero que ha habido, ¿eh? No es el más ratero. Ahora, ese dinero, te repito, ellos nunca han trabajado. Bueno, ¿se les acabó el dinero? No, al contrario, lo han invertido en el exterior. Y ahora tienen más dinero que el que les dejó Uruchurtu. Y ellos no han trabajado en su vida, nunca han trabajado. Ahora, otra cosa, en relación a Azcapotzalco, yo estuve en la campaña de Azcapotzalco apoyando al compañero Virgilio Dante Caballero, que ahora es diputado federal. Les quiero decir una cosa, los compañeros diputados, eso hay que tomarlo muy en serio. Espero que se asesoren mejor, porque nuestros compañeros, 34 creo que son de la Cámara de Diputados, todos votaron unánimemente por la Secretaría de Cultura. Una Secretaría de Cultura totalmente neoliberal que intenta privatizar y mercantilizar la cultura. Le mandé un mensaje a Virgilio diciendo que eso es totalmente absurdo. ¿Por qué votaron por esa secretaría, no? En cuanto al compañero, que es el delegado, Pablo Moctezuma Barragán, lo que dice la señora creo que es cierto. Creo que Pablo es un poco lento para manejar estas cuestiones. Generalmente los delegados no actúan como debe ser, porque los problemas de cada delegación son tan numerosos, son tan terribles, que la cuestión es que cuando se enfrentan ellos con los problemas, se achicopalan. Hay algunos delegados que simplemente no les da la gana actuar. No creo que sea el caso de Pablo. Lo que pasa es que Pablo se encontró con un monstruo que le cuesta mucho difícil acometer. Ahora, en cuestión al campo, efectivamente, gracias a las maravillosas reformas al artículo 27, el campo efectivamente se privatiza. No ha habido lo que intentaron, porque se intentó que gran parte de los ejidos y comunidades se vendieran como en una gran subasta. La verdad es que mucha gente campesina defiende la propiedad ejidal y la propiedad comunal, y no se ha dado esa super subasta que pretendían ellos. Sin embargo, la cuestión es que efectivamente en estos momentos el campo mexicano se encuentra en un gran peligro, porque efectivamente, aparte de los megaproyectos, la burguesía agraria ha aumentado de una manera protuberante, y ahora resulta que se quiere llenar a México de granjas tipo farmer, o sea, de capitalismo agrícola, al estilo Cloutier, por ejemplo, y es lo que se intenta hacer con el campo mexicano. Ahora, el 12 de octubre llegan aquí una gran marcha campesina. Llega una gran marcha campesina, hay que tomar contacto con ellos, que planteen sus problemas, que sean incluso invitados aquí y a otros lugares, y desde luego tomar en cuenta la posibilidad de generar una serie de informaciones con ellos y ver en qué forma se puede ayudar al medio rural, que incluso aquí también existe, en Milpalta, en Tláhuac y en otros lados, ¿no? Ahora, efectivamente, el campo está en peligro en toda nuestra América Latina, ¿eh? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, miren un caso. En Colombia, los megaproyectos también existen, ya hay grandes proyectos de minería y de palma africana. Y aquí hay una división. Por ejemplo, grandes empresarios de estos depredadores apoyaron votar el sí en el plebiscito reciente que hubo. Apoyaron el sí. ¿Por qué? Porque quieren apoderarse de esos territorios colombianos. Hay empresarios que votaron en no, porque son empresarios partidarios de un marrano narcotraficante que se llama Álvaro Uribe, que es un auténtico gángster colombiano y que es el que promovió el no allá en Colombia. Ahora hay que recordar que hay como 4 millones de gentes que no pudieron votar por un ciclón, ¿eh? Ahora, en la mayor parte de los territorios donde las FARC actuaron, donde se supone que la gente odia a las FARC, no, pues votaron el sí, votaron el sí. Ahora, sin embargo, esta posición de estos empresarios que apoyaron el sí, en estos momentos, pues está bien, pero evidentemente lo que quieren ellos es imponer los megaproyectos. Es decir, porque una cosa es que se haga la paz
Y otra cosa es qué va a pasar con Colombia, que está tan amolada como México, no, como México, bueno, no sé si más, ¿no? Ahora, otra cuestión que tiene que ver, ¿qué vamos a hacer con los transgénicos? Preguntaba una compañera. Bueno, aquí ha habido desde luego análisis como los que mencionaba María Fernanda, los de Silvia Ribeiro, otros compañeros que han estudiado con promoción este tipo de cosas. La cuestión es que el gobierno efectivamente les ha cedido una gran cantidad de territorios. La cuestión es que logremos efectivamente generar mucha información. Una gran deficiencia que tenemos como izquierda es que nuestra política comunicacional es paupérrima, es muy pobre. O sea, digamos, un periódico como La Jornada, este país tiene como 120 millones de habitantes o 130. La Jornada la leen unos cuantos cuates de 130 millones. Además, La Jornada, por el momento, es un periódico más bien como de opinión, ¿no? No es tanto un periódico de grandes reporteros que buscan la información sobre el lugar exacto donde surge al estilo norteamericano. Es decir, hay mucho periodismo de investigación en Estados Unidos que aquí falta. Precisamente gente como Aristegui es una gran periodista de investigación. Pero nuestra política comunicacional es bastante mala. Tenemos a Televisa y a Televisión Azteca y todo lo que nos inundan constantemente todo el tiempo con anuncios comerciales, con lavado de coco, todo el tiempo. Por eso esos muchachos que decía la chata, así le decían a ella, María Fernanda, esos chicos que se ponen así con sus cabellos parados rojos, bueno, es que están muy influidos por toda la política comunicacional del poder, ¿no? Efectivamente viven en los malls y se enamoran de